En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, El Librero de Angelique. Espero que se encuentren muy bien. Fíjense que el día de hoy estoy muy contenta porque por fin voy a hacer la reseña de este libro que me encantó y el cual ya me habían recomendado varias personas desde hace mucho tiempo y no se me había dado la oportunidad de leerlo, pero por fin lo he terminado. Y quiero decirles que me encantó. Se llama El túnel y fue escrito por Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació en 1911 en Argentina y murió en ese mismo país en el 2011 a la edad de 99 años. Este hombre se doctoró en ciencias físicas, incluso estuvo trabajando en París en el laboratorio de Marie Curie. Él ejerció esta profesión cierto tiempo hasta antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, él regresó a su país natal y posteriormente tuvo una crisis existencial que lo hizo dedicarse a la literatura. Para eso, en París ya había tenido la influencia de los surrealistas como André Breton, que fomentaron su interés literario. Él solamente tiene 3 novelas en su haber y una de ellas es El túnel. Sin embargo, él ganó el premio Cervantes y fue un escritor muy reconocido. Sábato también se dedicó un tiempo a la pintura y precisamente el personaje principal de este libro era un pintor. Esta historia comienza cuando Juan Pablo Castel, el protagonista, está en la cárcel contando que quiere escribir un libro y en ese libro va a narrar la historia de cómo mató a la única mujer que pudo haberlo entendido, a María Iribarne. Él dice que va a relatar su crimen pues por vanidad o porque considera que quiere expresar lo ocurrido, pero no se ve que le remuerda la conciencia para nada. No se ve afligido, no se ve triste, simple y sencillamente como cualquier otra anécdota. Como ya les comenté, Juan Pablo Castel, de 38 años, se dedicaba a la pintura y una vez participó en una exposición. Presentó un cuadro que era uno de los que más impacto tenía en él, que se llamaba Maternidad. Y como el título lo indicaba, representaba a una mujer viendo jugar a su hijo. Y en la parte de atrás tenía una ventanita. En esa ventanita se veía a una mujer que estaba mirando al mar, pero así como reflexionando. Él nos comenta que llegaron los críticos y le alababan la obra y le hacían buenos comentarios, pero a él le valía un cacahuate totalmente eso, porque comenta que solamente veían el plano superficial a la mujer viendo jugar al hijo y no se fijaban en la escena de la ventana. Así estuvo viendo su cuadro y las personas que lo miraban hasta que vio que una joven como de unos 26 años, muy bonita, se había detenido en él y se había quedado con la vista fija en esa pequeña ventana. Dice él que ella actuó como él lo hubiera hecho, que parecía que no existiera nadie más en esa galería, que solamente estaba ella y la pintura, que esa fue la actitud que él percibió. Entonces él empezó en ese momento a hacer una serie de pensamientos sobre cómo abordar a la muchacha, pero él era muy tímido y no se atrevió. Y comenta que precisamente nunca había tenido a una mujer en su vida, nunca había podido establecer relación con alguien porque su timidez, sus rasgos de la personalidad no se lo permitían. Y sintió una frustración, pero espeluznante, cuando vio que la muchacha se fue y la perdió de vista. Ya en su casa se imaginarán el tormento.
¿Dónde estará? ¿Quién será? Nunca la voy a volver a encontrar en esta ciudad de Buenos Aires. Ya la perdí para siempre. Después de varios meses de esperar ese encuentro con María, la casualidad hizo que esto se volviera cierto. Un día la encontró en la calle y como loco se fue siguiéndola. Pensó mil cosas, pero estaba muy bloqueado, o sea, de tanto que se le había ocurrido de cómo podía acercarse a ella, pues todo se le borró. Únicamente corrió y acertó a preguntarle, oiga, ¿este es el edificio de la compañía T? Y dice que se veía ridículo preguntando eso porque el edificio tenía un cartel enorme, así de muchos metros, donde decía compañía T. Sin embargo, María volteó y le dijo muy amablemente que sí, y se sonrojó. Y Juan Pablo le preguntó, ¿por qué se sonroja? Y ella se espantó y le dice, usted se sonroja porque me ha reconocido. Y sí, en efecto, él era un pintor muy famoso. Y le dice, ¿se acuerda de la ventanita? ¿La recuerda? Y ella se quedó. Le dice, yo no sé de qué me habla, de qué ventanita. Y Juan Pablo se quedó aturdido, entonces se dio la media vuelta y se fue. Cuando en eso María le dijo, espere, espere por favor. Y él volteó. Ella lo había ido siguiendo a él y dijo, la recuerdo constantemente. Después de eso, María echó a correr y él la perdió de vista. Nuevamente se quedó muy triste, se quedó pensativo, no pudo pintar, no pudo hacer nada. Y empezó a cavilar como era su costumbre, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Trabajará en esa oficina? ¿Iría a hacer un trámite ahí? O sea, era un hombre al que le gustaba estar machaca y machaca a los pensamientos y los hechos. Y era un súper obsesivo. Entonces al otro día regresó, la esperó, llegaron los empleados de la compañía y vio que no aparecía la muchacha por ninguna parte. Hasta que él se quedó cerca de ahí hasta que la vio salir del subterráneo. La vio aparecer nuevamente y fue a abordarla. Y le dijo, ¿por qué huyó ayer? Y empezaron a platicar, pero él la tomó del brazo y se la llevó hasta una plazuela y se sentaron ahí. Y ella se dejó conducir por el pintor, se sentaron en una banca y empezaron a platicar algunas cuestiones. Y le dice, por favor, yo no quiero que se separe de mí, yo la necesito, María, usted es la única persona que me ha comprendido. Yo creo que esa forma de actuar le debió haber dado miedo a cualquiera. O sea, imagínense que una persona te hable de esa forma tan agitada y que te diga sin conocerte que no se quiere separar de ti. Pues yo creo que a cualquiera le daría miedo, o al menos a mí sí me daría miedo. Pero bueno, María no dice muchos detalles acerca de su vida. La cuestión es que le da su teléfono y le dice que la llame al otro día. Eso hace Juan Pablo. La llama y le contesta la empleada doméstica. Y él le pregunta, disculpe, ¿con la señorita Iribarne? Y ella titubeó. Permítame. Le pasó a María. Y María le contestó, pero con una voz así como oficinesca, muy seria. Y le dijo, espérame un momento. Dice, voy a ir a cerrar la puerta. Y ya, fue a cerrar la puerta y de regreso le dice, con su voz normal, es que cuando cierro la puerta ellos saben que no deben molestarme. Aquí entra y sale mucha gente. Cuando cierro, todo está en paz. Y él empezó nuevamente, ¿quién es? ¿Por qué? Cruzaron palabras así, algunas trivialidades, pero María, como siempre, muy misteriosa, y le dijo, discúlpame, tengo que colgar. Le dice, está bien, pero te voy a llamar mañana a las 10. Al día siguiente, Juan Pablo volvió a llamarle a María. Le contestó nuevamente la empleada y le dijo que la señorita Iribarne no estaba, que se había ido a su casa de campo. Y él dijo, ¿cómo que se fue? Pero así de momento, ¿por qué? Si sabía que yo le iba a llamar. Y le dijo, espere, le dejó una carta, le dio la dirección.
Y Juan Pablo nuevamente empezó con sus cavilaciones. Pero ¿por qué no me contestó? ¿Por qué la otra vez tuvo que cerrar la puerta? ¿Quiénes entran y salen? ¿Con quién vive? Entonces empezó otra vez a tejerse una maraña de pensamientos y fue súper decidido al lugar donde vivía María. Tocó la puerta y esa parte no se las voy a contar porque es de las más interesantes. En el transcurso, Juan Pablo y María se vuelven amantes, pero este hombre la tortura con sus celos, con sus preguntas, con sus ideas e incluso llega a maltratarla verbal y psicológicamente. Y esta mujer de por sí tenía sus propios demonios, porque pues quién en su sano juicio se podría liar con alguien así. Juan Pablo todo el tiempo la estaba cosificando y obligando a curarle su amor, a probárselo. Y María pues siempre con evasivas, sí le daba cariño, le daba atención a cuentagotas. Y Sábato nos deja entrever que a su personaje, a María, le gustaban este tipo de relaciones o se sentía atraída por este tipo de personas a quien redimir, a esos raros depresivos, como que los coleccionaba porque deja entrever que había tenido otras parejas de ese mismo estilo. Bueno, Juan Pablo había depositado una gran carga emocional y sentimental en ella porque era una persona, siguiendo el estereotipo de los pintores, era un hombre súper introvertido. O sea, su mente no era un túnel, su mente era un abismo. Él tenía un desprecio horrible por los gremios, que dice que no le gustaban, en especial su mundo de pintores, lo tenía por el suelo. Decía que odiaba a las multitudes, que no creía en el ser humano, que la vida era triste, que el mundo era cruel, que las personas eran malas, eran vanidosas, o sea, las detestaba el contacto humano, o eso parecía. Pero paradójicamente tenía una gran necesidad de intimidad o de tener un acercamiento con alguien. Entonces en María pues se aferró a ella como clavo ardiendo, ¿no? Y no la quiso soltar y la tenía así en esa relación tan enfermiza. Era ya una relación de codependencia. A través de Castel, Sábato nos deja entrever la idea que tenía él también del mundo. Incluso Ernesto Sábato dejó la ciencia para dedicarse a la literatura porque decía que la ciencia iba a llevar a la humanidad al desastre. Y recordemos que está en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él nos menciona aquí en una parte donde Juan Pablo Castel está comentando un acto aterrador del que él se había enterado, que era el de un hombre en un campo de concentración que se quejó de hambre y que lo obligaron a comerse una rata viva. Definitivamente tienen que leer este libro. De verdad, les podrá parecer oscuro, terrible, pero sí nos deja muchas reflexiones súper profundas. Fíjense que en esta edición al final trae una entrevista que le hicieron a Ernesto Sábato sobre el túnel y le preguntan que como era un pintor, el protagonista, y él también se dedicaba a esto, que si algo tenía que ver con que fuera un relato autobiográfico, a lo cual dijo él que no, que él nunca había matado a alguien en su vida, que ganas no le habían faltado, pero que hasta ese momento no. Entonces trae ese plus de la entrevista y además unos oficios en donde se nos muestra que esta novela estuvo censurada en España mucho tiempo hasta que finalmente salió a la luz. Y qué bueno que salió. Este libro te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta que lo terminas. Es fenomenal. A veces criticamos demasiado los libros, que si habla de un asesinato, que si habla de una violación, que si habla... Pero en la vida real eso sucede. Los escritores son hijos de su tiempo, de la realidad en la que viven. Ocurren estas cosas y peores, y no podemos cerrar los ojos y hacer como que no existieran. Pero sí, en general
debemos de tomar lo que sea positivo. Por eso debemos leer para ir desarrollando nuestro pensamiento crítico. Tengan presente en su lista de lecturas a esta joya maravillosa y preciosa llamada El túnel de Ernesto Sábato, el cual fue escrito en 1948. Que tengan muy felices y productivas lecturas. ¡Nos vemos!